En los primeros meses los niños pasan la mayor parte del día durmiendo. Los bebés tienen el denominado reflejo de succión que les permite alimentarse y calmarse. En este tramo de edad el niño no es capaz de sentarse por sí solo y se mueve con espasmos. Alrededor de los 3 meses ya son capaces de coger algunos objetos y explorarlos mediante su boca y sus manos. Muestran mucha sensibilidad al ruido debido a su inmadurez y falta de experiencia, y su visión es limitada. No distinguen bien los colores. Podríamos decir que ven mejor los mayores contrastes, sobre todo en blanco y negro. Ahora los niños con sus capacidades visuales y motoras más desarrolladas tienen un mayor interés en interactuar con otras personas. Aparece el primer diente y comienzan a experimentar, jugar con el lenguaje. Tumbados boca arriba pueden darse la vuelta y les encanta jugar con sus manos y pies. Presentan un avance en el desarrollo progresivo de movimiento de dedos y manos y les gusta lanzar objetos al suelo. Hacia los 6 meses, la agudeza visual y los receptores de color son casi iguales a los de un adulto. En este periodo los niños comienzan a gatear y algunos se ponen en pie. El gateo es muy importante para otras facetas del desarrollo, porque esto les permite explorar su entorno, favoreciendo el desarrollo de la visión, el tacto, el habla, el equilibrio, la autonomía, además de otras importantes funciones. Su psicomotricidad fina avanza. Cogen, aprietan, estiran, presionan, dan palmitas, abrazan, agitan. Comprenden el significado de algunos gestos. Los niños comienzan a andar y dicen sus primeras palabras inteligibles. A esta edad pueden ejecutar una orden sencilla. Coge la pelota. Son muy cariñosos e inquietos. Apenas interactúan con otros niños. Él es el centro del mundo. Comienzan a ver las diferencias de forma, tamaño, texturas. Aunque les encantan los triciclos, no son capaces de pedalear. Ahora los niños tienen sus capacidades motoras finas más refinadas y pueden hacer torres con bloques de construcción. Reconocen partes de su cuerpo, corren, saltan, giran, comienzan a formar frases de 2 o 3 palabras. A esta edad tienen especial dificultad para compartir. Es mío. ¿Y el triciclo? ¿Serán capaces de pedalear a esta edad? Me temo que no. De los 2 a los 3 años, los niños presentan una mayor destreza y hay ciertas conexiones entre las acciones motoras y cognitivas. Los 3 hitos por excelencia de esa etapa son el control de esfínteres, deja de usar el pañal, suele abandonar el chupete y en muchos casos el inicio de la etapa escolar. El niño se desenvuelve ahora en un medio social. Anda, si soy uno más. Expresan sus emociones de forma exagerada. Se enfadan con facilidad. ¿Conocéis las rabietas? Ya es capaz de pedalear su triciclo. Ahora se consolida la capacidad de imitar a los demás. En esta etapa el juego de imitación es fundamental para conocer el entorno y aprender. También es la etapa de preguntar el porqué de todo. Preguntan sin parar, pero la respuesta en realidad no les interesa mucho. En la mayoría de los casos, no están preparados para comprenderlas. Cada día son más autónomos. Comen solos, se lavan las manos, los dientes. Está muy interesado en tener 5 años. Ya es mayor y va en bicicleta, eso sí, con ruedas soporte. En esta etapa llevan a cabo juegos de rol de mayor complejidad, imitando las actividades de los adultos y tienen una gran imaginación. Desarrollan y mantienen las amistades prefiriendo a los de su mismo género. Comienzan a aprender a nadar. Son muy habladores y ahora casi siempre preguntan con sentido para informarse. Poseen un fuerte sentido de la reciprocidad. Tú me empujas, yo te empujo. La bicicleta la llevan sin ayuda de ningún tipo.
En esta etapa los niños tienen muchísima energía y juegan hasta la extenuación. Presentan un periodo de cambio de humor y comportamiento debido a un desarrollo continuo del sentido de independencia. Por ejemplo, en su elección de la ropa, comida y otras necesidades psicológicas. A partir de los 6 años comienzan a tener obligaciones: colegio, deberes, extraescolares, amigos. Les encanta estar con sus amigos. Los niños presentan un elevado grado de destreza, fuerza y capacidades motoras gruesas y finas. Les gustan los monopatines, patines, maquillarse, la moda, los videojuegos, el deporte, la magia, etc. Tocan su instrumento de música favorito. Comprenden los riesgos, pero no en su totalidad. Dominan Internet y conocen y desean todo tipo de dispositivos electrónicos. Están muy interesados en tener su propio móvil y se conectan a redes sociales. Comienzan los cambios hormonales. Empieza la adolescencia.